La siguiente ponente es Arantxa Díez Abella. Y la ponencia es la elaboración de materiales curriculares y didácticos para la enseñanza de la lengua de signos española como segunda lengua. Procesos y elementos diferenciadores en función de la modalidad de la enseñanza. Arantxa viene de Fundación CNSE. Bienvenida. Buenos días. Bueno, en principio quería agradecer al moderador y gracias a los participantes, a todos, a los organizadores, a los intérpretes, a todos. Bueno, en principio vengo de Fundación y un poco quería explicar, se creó en el año 1998 y el trabajo lo que hace es articular distintos proyectos para la participación social de las personas sordas, evidentemente con el uso, difusión y conocimiento de la lengua de signos española. En relación a esta misión que es nuestra área de investigación y materiales, elaboramos distintos proyectos, ¿vale? Pero me dirijo más en mi área. Quería un poco explicaros la difusión y el uso de la lengua de signos en la sociedad, la importancia que tiene esa difusión, esa calidad en el trabajo, ese respeto a la comunidad sorda, tanto sorda como oyente, que usa la lengua de signos y que es la que influye en nuestro trabajo. Actualmente se han creado distintos materiales, recursos, etcétera, para el aprendizaje de distintos idiomas como segunda lengua. Pues tenemos, si vemos en distintos supermercados, tenemos diferentes materiales. En lengua de signos tenemos poquitos y nosotros, como entidad del colectivo de personas sordas, tanto la Confederación Estatal de Personas Sordas como su fundación, además, de hecho, la Confederación, sabéis que tiene la red estatal de enseñanza y aprendizaje de lengua de signos española. Anualmente se suelen reunir. Esta red tiene distintos centros educativos en los que imparten la enseñanza de lengua de signos a nivel estatal. También tenemos el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos y una de estas líneas en las que trabajamos es la calidad de la enseñanza, ¿vale? Lo que son la calidad de los criterios y de la excelencia. Hay que conseguir que esos objetivos se cumplan. Evidentemente, sabéis que Europa elaboró lo que es el Marco Europeo de las lenguas en general, de las lenguas orales. En el año 2001 se creó para lenguas orales y nosotros empezamos a trabajar para ver cómo podíamos implantarlo en relación a la lengua de signos. Evidentemente, la sociedad va avanzando y nosotros, como lengua que tenemos que buscar una metodología, unos contenidos, una forma de trabajar y ver qué pasos se llevaban a cabo para poder empezar. Ellos empezaron en el 2001, nosotros empezamos a trabajar también. Y en el año 2010 salió, bueno, antes de eso estuvimos empezando a trabajar, hicimos los primeros pasos y uno de los primeros pasos que se tiene que llevar a cabo para la elaboración de materiales curriculares, materiales didácticos, es la programación curricular, que va en los distintos niveles. Como el Marco Europeo de las Lenguas nos dice que los niveles de enseñanza son nivel A1 hasta el C1, pues así hemos ido aplicándolo, ¿vale? Antes, el Marco Europeo de las Lenguas, pues nosotros empezamos con el nivel, antes del Marco Europeo de las Lenguas, perdón, estaba lo que era el nivel inicial, medio y superior. Entonces nosotros teníamos que ver cómo adecuar esos niveles a los nuevos niveles del Marco Europeo de las Lenguas. ¿Era importante decir si es sordo o oyente? No, realmente era una reunión tanto de lingüistas sordos oyentes en los que trabajábamos, pedagogos, etcétera, en el cual hicimos un intercambio con las características propias de la lengua de signos, pues que es una lengua visual, entonces teníamos que ver cómo trabajar. Entonces, lo principio que empezamos a trabajar fue a través de las glosas, para que se pudiese entender pues lo que hemos hablado. Antes ha estado hablando Rubén del sistema alfabético de escritura, que es el SEA, y como eso todavía no está difundido, que es lo que ha dicho Rubén, pues trabajábamos con las glosas. Es verdad que tenemos una limitación a la hora de adaptar, pero era lo que nos facilitaba para poder diseñar las distintas ideas que teníamos.
Bueno, dentro de la estructura de la propuesta curricular, pues seguimos la misma estructura, pues objetivos generales, objetivos específicos, contenidos, tanto gramaticales como léxicos, pragmáticos, socioculturales. Lo diseñamos con el mismo formato. Y luego la metodología. ¿Vale? Evidentemente, vimos que bueno, esto lo podéis conseguir a través de nuestra web, que se puede descargar de forma gratuita. Y entonces el primer trabajo que hicimos era un poco desglosar todo ese contenido, el vocabulario relacionado con las distintas unidades, con los distintos niveles. Estamos hablando de la enseñanza de la lengua de signos como segunda lengua, no como primera lengua, que es totalmente diferente. El desarrollo cognitivo es totalmente diferente en un niño que en adultos para aprender como segunda lengua. La demanda era muy elevada, por eso tuvimos que trabajar en este concepto. Como os he dicho, el marco de referencia de las lenguas era nuestro guía y el marco no debe seguirse tal cual, es un marco muy flexible en el cual pues antes las metodologías era una metodología comunicativa, había distintas metodologías para trabajar la lengua de signos. La metodología o el enfoque que utiliza el marco europeo de las lenguas es por tareas, tareas finales, que tienen que ver con la experiencia y la vida diaria a la hora de comunicarte. Pues si pides una cita al médico o si llamas por teléfono, o si tienes que pedir una cita para el intérprete, son cosas habituales y reales que se utilizan en la vida cotidiana. Y eso es lo que se va escogiendo y se va metiendo en clase. Este método realmente era un cambio para los docentes, hasta yo misma, mi experiencia en la educación de la lengua de signos como segunda lengua, en el método de trabajo que teníamos a esta nueva tarea, pues fue difícil y nos costó. ¿Cómo era trabajar por tareas? ¿Cuál era este método innovador? Si los resultados iban a ser mejor o no. Realmente teníamos que hacer ese cambio. Al final se ha visto que los resultados son mucho más exitosos que el resto de metodologías. Es verdad que se pueden combinar metodologías, pero hay que trabajar por tareas finales. Porque realmente es las situaciones de la vida diaria en situaciones de comunicación y eso se transmite en las aulas. Da igual que sea en modalidad presencial que en modalidad e-learning. Bueno, en breve voy a explicaros un poco cómo son las modalidades de enseñanzas, ¿vale? Está la modalidad presencial en el aula, el profesor con el alumnado. ¿Vale? Y la modalidad a distancia. ¿La forma de trabajar y el material que se elabora es el mismo? Pues no. Primero, porque en el aula, de forma presencial, está el profesor. Y el profesor es el que se encarga de organizar, de distribuir el tiempo, pues sabe si tiene 2 horas de clase, el alumno viene, aprende en ese momento y una vez finalizado, y todo lo organiza el profesor. Cualquier duda que surge, contacta con el alumno de forma sincrónica. En la modalidad e-learning es totalmente diferente. El profesor no es el que manda. Realmente el protagonista del autoaprendizaje es el alumno. El profesor orienta, motiva, tiene un papel no de enseñanza, además tiene un papel dinamizador, motivador. Como veis, el papel del docente es totalmente diferente. El ritmo, el tiempo en el presencial, tienes 2 horas de clase, pero en el e-learning el tiempo es el que tú quieras y tú te organizas tu tiempo, o bien por la noche, o si necesitas más tiempo, pues eso dependerá de cada uno del alumnado que esté participando. Entonces, como vemos, esta gran diferencia. ¿El contacto con el profesor se hace al mismo tiempo? Pues puede ser, ¿vale? O bien se hace de forma a lo largo en el tiempo a través de email, chat, etcétera. Cualquier otro idioma, por ejemplo el inglés, si no tienes conocimiento del vocabulario, buscas en internet, en diccionarios, o si no buscas un traductor, etc. Eso en lengua de signos no existe. El material que tenemos, si tienes cualquier duda, no hay ningún material al que puedas hacer referencia. ¿A quién llamas? Tienes que llamar a una persona para que te dé ese resultado,
¿vale? Entonces, eso también nos dio pensar cómo elaborábamos el material para que el alumno fuese totalmente autosuficiente. Entonces, buscábamos otro tipo de recursos, como son vídeos, por ejemplo. Ahora vemos que realmente esa fue una forma que nos dio a nosotros de reflexionar sobre cómo hacer esta elaboración de materiales, tanto la presencial como la e-learning. No sé si voy bien de tiempo. Bueno, elaboramos materiales para la A1, A2, B1 y B2 para clases presenciales, ¿vale? Pero luego también elaboramos material para clase de learning, que es totalmente diferente. Se distribuyen los materiales en unidades didácticas. Cada unidad didáctica tiene una tarea final. ¿Os acordáis que os había explicado qué era la tarea final? Pues es la secuenciación de distintas actividades que se dan a lo largo de la unidad didáctica, se hace con la última, que es la tarea final. Por ejemplo, imaginaros que queréis, pues yo qué sé, ¿cuál sería vuestra casa de vuestros sueños? Pues quiero una casa grande o un chalet, toda la ilusión que tenemos, un chalet. ¿Vale? Pues un chalet con piscina, con 10 habitaciones, bueno, he sido un poco exagerada, pero bueno, con 10 habitaciones, que sea accesible. Ahí, como veis, se va transmitiendo también las adaptaciones en el hogar que tienen las personas sordas. Entonces, la tarea final sería describir tu casa ideal. Entonces, para conseguir esa tarea final, lo que se hace es ir dotando de contenidos socioculturales, que sería cómo adaptar el hogar, pues para ver, por ejemplo, una lavadora si pita, pues hay algunas que tienen números para saber pues distintos detalles, ir dando esa serie de contenidos pragmáticos. ¿Qué estaréis pensando? ¿Qué son los contenidos pragmáticos? Por ejemplo, si necesito pedir información o contar o explicar algo, antes tengo que preparar cómo voy a contar esto. ¿Vale? Pues esto se ejercita. Todo relacionado con la casa. Pues también se da contenidos gramaticales relacionados con lo que estamos tratando. Pues los clasificadores que se utilizarían para describir una casa. Pues el lugar, el espacio. Todos estos contenidos que se van explicando, al final se pide la tarea final, que es la descripción de esta casa. Bueno, aquí podemos ver cómo se van distribuyendo, ¿vale? Antes de empezar, siempre son 2 actividades que se siguen siempre en el libro, ¿vale? Se estructura de la misma forma. Se pasa a la portada, ves lo que se está explicando y es el vocabulario dentro de la pragmática, pero evidentemente siempre apoyado por el docente. Se pueden trabajar en equipo, siempre intentando que colaboren y siempre iniciando en esa interacción con los compañeros. El profesor va corrigiendo, va secuenciando el trabajo. Una vez terminadas estas 2 actividades, empezamos lo que se llamamos manos a la obra, ¿vale? Para conseguir esa tarea final, que es lo que queremos conseguir. Entonces se hacen 9 actividades relacionadas con manos a la obra. Y al final viene lo que se llamaría ya acabamos, esto ya está hecho, y entonces se distribuye de distintas formas. En cada una de las unidades didácticas, en la última actividad son 4, y la última sería la tarea final, ¿vale? Que el alumno me tiene que entregar. Entonces, siempre se estructuran todas las unidades didácticas de la misma forma. Entonces, primero se hace un juego, que es, vas dando una historia, se interrumpe y ellos tienen que seguir. Se trabaja la pragmática, se trabaja la gramática. La siguiente actividad, no sé si lo conocéis, es el pasapalabra. Nosotros lo hemos cambiado el nombre y en vez de pasapalabra es pasasigno. Tienes un rótulo con distintas dactilologías y tienes que ver qué signos tienen esa configuración. Pues, por ejemplo, este signo, Madrid, ¿vale? Con esta configuración o con esta. Entonces, vemos que con esta configuración, ver qué signos hay relacionados con la configuración, ¿vale? Entonces, así se va haciendo el juego. Pues se puede explicar pues, una ciudad grande, se van dando pistas, tienes tiempo para ir adivinando. Y la última es la entrevista a distintas personas sordas. Lo importante es ver cómo signan las distintas personas. Hay vídeos, ¿vale? Pero son personas sordas de la calle, ¿vale? Que no tienen ese control de la gramática, sino que se expresan de forma natural. Muchas veces el alumno, evidentemente, pues hay veces que no entiende,
Pero bueno, salen signos que el docente tiene que estar ayudando. Pues hoy soy arquitecto, o tengo hijos, o distintos profesionales que vean que hay distintos modelos de personas sordas en la vida real. Y con todo esto, pues todas las unidades didácticas se distribuyen de la misma forma y luego viene la tarea final. Toda esta secuenciación de contenidos que hemos ido aprendiendo a lo largo de las distintas unidades didácticas acabarían con la tarea final. Y así se distribuye cada uno de los materiales, tanto la A1, A2, B1, B2. Ahora vamos a ver el material de learning. ¿Es igual que el material para la presencial? Se trabaja también en tareas, pero cada uno trabaja de forma más individualizada, porque trabajan desde casa. Entonces, esto nos hizo plantearnos que no había interacción entre los compañeros, que el tiempo es diferente y que además, si yo tengo dudas y no entiendo, ¿a quién le voy a preguntar? Tengo que grabarme un vídeo, mandárselo al profesor, en otros idiomas, si no entiendo, pues es lo que como comentaba antes, busco en Internet. Pero aquí teníamos que pensar cómo solucionar esto. Lo importante es que todo vaya en vídeos, todo sea asignado. Ahora os pondré un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el A1 en modalidad e-learning que tiene 1.600 vídeos con signos, frases, diálogos, ejercicios, preguntas, frases, etc. Además, tiene 1.800 signos y 750 imágenes. Es totalmente visual para que el alumno pues, pueda ir viendo y es como si fuese preguntando al profesor. Y ellos automáticamente tenemos el nivel A1 y tenemos el nivel A2. ¿Vale? Y se trabaja tanto la comprensión como la expresión. Es verdad, solo de ver nada más son actividades interactivas en las que me van, evidentemente hay algunas que me van presentando, pues por ejemplo, el vocabulario. Si partimos de la parte del vocabulario, claro, pues como no hay recursos ni materiales, como os he dicho antes, ni diccionarios que yo pueda de forma individual conseguirlos, pues tenemos una serie de vocabularios que me va presentando. Pero aparte de presentarme ese vocabulario, también tienes opciones para que sea interactivo. Me presenta el vocabulario y me hace preguntas y prácticas relacionadas sobre ese vocabulario, ¿vale? Para que yo pueda interactuar, para que pueda participar, para que yo pueda interactuar y me dice si está bien o no de forma automática, con lo cual yo recibo una motivación. Te va diciendo, te va respondiendo una a una las distintas diapositivas o pantallas, si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, o vuelve a la página anterior, etc. También se trabaja la gramática, evidentemente. Está su explicación gramatical, hay una teoría muy breve que se explica, pero hay muchos ejemplos relacionados con la unidad didáctica y con el léxico que estábamos trabajando. Y luego se trabaja también la pragmática. Pues la función del saludo, la función de pedir información, cómo se pide el tiempo, el antes, el después, cómo se estructura, cómo se hacen esos diálogos de forma natural, cómo se interrumpe en una conversación, cómo pedir disculpas. Si hay dos personas que están hablando, cómo llamar a esa persona. ¿Vale? Todas estas son grabaciones y características que utiliza el signante para que el alumno pueda verlo. Y luego pasamos a la parte práctica. De cada una de las partes que hemos estado trabajando, el léxico, la gramática, las funciones, la pragmática, todo esto se hace en distintas actividades. ¿Vale? Se hacen textos asignados, evidentemente en vídeo, pues de 1 o 2 minutos, distintos vídeos diferentes, puede que en total haya 10 vídeos. Yo los visualizo y luego tengo que ir contestando pues, preguntas relacionadas con la gramática, con el léxico, etc. Y por último, pues como hemos dicho, la tarea final, ¿vale? Que va en la misma relación que el material para las clases presenciales. También se utiliza el pasasigno, que les encanta a los alumnos, este juego para adivinar, les encanta mucho este trabajo y eso es como se distribuye el material online. Realmente,
no tenemos profesorado, ni secuenciación, ni apoyos, ni el vocabulario específico, ni nada de lo que haya aprendido. La gramática debe ser, no se puede ir metiendo gramática sin tener una organización. Tiene que haber toda una secuenciación de todos estos contenidos para poder hacer la tarea final. Siempre hay que buscar que las actividades sean interactivas, ¿vale? Si las actividades no son interactivas, el aprendizaje se ralentizaría mucho en el tiempo y al final no sería factible. Por último, el portfolio. Portfolio. ¿Por qué se crea? Porque es una indicación también del Marco Europeo de las Lenguas. ¿Pero qué es? Es una herramienta para el alumno para que pueda reflexionar sobre su autoevaluación. ¿Qué tal? ¿Cómo voy aprendiendo? Por ejemplo, muchas veces dicen, uff, qué difícil, estoy nervioso, el dactilológico me sale fatal, tengo que practicar en casa. Bueno, pues una estrategia es que cada uno de ellos puedan compartir esa herramienta. Está colgada en la web, como veis aquí, en la web de Fundación CNSE/portfolio LSE. Es totalmente gratuito, se puede acceder, hay vídeos. Los vídeos están signados, evidentemente, hay poquito texto. Hay muchas veces que el alumno, si no lo entiende, pues bueno, puede preguntar al profesor, pero directamente está en la lengua en la que está aprendiendo. Dentro hay distintos contenidos relacionados con la lengua de signos para que el alumno pueda evaluarse qué nivel tiene y se va aprendiendo. Está el A1, A2, B1 y B2. Pues si sabes saludar o sabes describir una casa, pues yo sé en qué nivel estoy, si estoy en el A1, si estoy en el A2 o estoy en el B1. De esta forma te puedes evaluar. Imaginaros la situación en que pues, yo acercarme a una persona, sí, estoy aprendiendo lengua de signos, pero interactuar con una persona sorda muchas veces me da esa incertidumbre de saber si estoy adquiriendo o no, cómo me enfrento a ella, cómo respondo, esas dudas, esas estrategias. En clase se comparten esas experiencias con el docente y es lo que te da para poder reflexionar. Creo que ya lo he explicado todo. Muchas gracias.